Buenos días, estimados maestros. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases. Hoy es ya la última. En la noche hay un taller del psicólogo Richard para prevenir el estrés y la ansiedad. Entonces, vamos viendo ahora lo siguiente. Vamos viendo entonces los trucos para la casuística. Cada ciertas diapositivas yo les voy a decir si hasta ahí hay alguna pregunta y voy a activar los audios para que puedan realizar su preguntita. Muy bien, vamos con los pasos o consejos que se dan. Vamos a leer cada situación, antecedente y la pregunta. Se subrayan las palabras clave de cada una de ellas. Las casuísticas de los exámenes anteriores tienen estos tres apartados: situación, antecedente y pregunta. Acá, por ejemplo, puedes ver que esa situación abarca las preguntas 55 y 56. Vamos viendo que hay situaciones que se emplean para una, dos, tres, cuatro o hasta cinco preguntas. El consejo consiste en releer rápidamente la situación antes de contestar cada pregunta. Muy bien, vamos viendo entonces ahora lo siguiente, que hay personas que se saltean esta partecita o de repente no le toman importancia. Entonces, ojo, si tú ya estás en la cuarta o quinta pregunta de una misma situación, para que no pierdas la orientación, no te olvides de qué trata ese problema, esa casuística, pues lo recomendable es que vuelvas a releer lo que ya habías subrayado sobre esa situación. Entonces, vamos viendo. A ver. Por ejemplo, acá mira, en esta situación está ligada a cuatro preguntas, ¿ves? Entonces, es por eso que debemos tener cuidado y también practicar nuestra comprensión lectora, porque si hay una situación así de extensa, pues necesitas leer más rápido para que puedas ganar tiempo y resolver todas las preguntas en el tiempo establecido. Muy bien, vamos ahora viendo lo siguiente. Vamos observando. El otro elemento es el antecedente, que es la información importante que brinda la casuística antes de la aparición de la pregunta y la orientan o direccionan. Suele pasar que muchos lo leen rápido o que la ignoran para ganar tiempo, entre comillas, porque se centran en lo contenido entre los signos de interrogación. Entonces, vamos viendo que, por ejemplo, acá, vamos a agrandar la vista. Mira, dentro de la pregunta que están ahí los signos de interrogación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es más adecuada para favorecer el logro de este propósito? Pero vamos observando que, pues, ¿cuál es el propósito? Ahí no aparece. Sí, aparece antes de el inicio de ese signo de interrogación, donde dice el docente interrumpe a los estudiantes e interviene con el propósito de que reflexionen sobre su comentario. Entonces, hay ese propósito, que reflexionen sobre su comentario. De igual manera acá, fíjate, dentro de las interrogaciones, dentro del signo de interrogación, ¿cuál de las siguientes acciones es adecuada para lograr su propósito? Y vamos viendo entonces que no aparece el propósito, pero si tú lees antes, dice, el docente espera que Fabiana concluya su exposición para, y acá viene el propósito, resaltar los aspectos mejor logrados respecto de la coherencia de su texto oral. Entonces te das cuenta qué tan importante es el antecedente, porque te da orientaciones sobre cómo marcar o qué información tener en cuenta en la pregunta. Entonces, ese es el antecedente. Vamos ahora con la pregunta. Sí, la pregunta es la que está ahí con signo de interrogación. Va después del antecedente y suelen ir resaltadas palabras que se deben tener en cuenta y ayudan a descartar. Las preguntas más frecuentes contienen la palabra más, la palabra por qué, la palabra menos, la palabra error o no, en las intervenciones o acciones de los docentes o sobre cómo lograr el propósito del docente. Entonces, sí. Ahí están las palabras más frecuentes dentro de la pregunta.
más, por qué, menos, error o no. Por ejemplo, acá muchos se equivocan. Mira, acá hay un por qué. La actividad planteada por la docente no promueve el aprendizaje colaborativo. Como ese no está resaltado ahí en negrita, mayúscula y subrayado, pues puede engañar, puede confundir. Ya me ha pasado en muchos grupos que hay docentes que no están atentos y dicen, profesor, pero ¿por qué marca esa respuesta? Porque ahí te está pidiendo la que no promueve, o sea, la mala. Sí, pero se está equivocando en este caso porque mira, acá dice por qué la actividad planteada por la docente no promueve. Te está pidiendo el por qué. No se refiere a que marques la mala. Hay que leer completo y hay que tener en cuenta ahí. Muy bien. Y finalmente, después de tener la situación antecedente y las preguntas, pues vamos viendo las alternativas. Se va a leer cada alternativa y se van a subrayar las palabras clave, es decir, las palabras distintivas, las palabras diferentes de cada alternativa, que permiten eliminar alternativas y mantener dos, sí, dos alternativas que son muy cercanas en la respuesta. Las alternativas suelen ser extensas, por ello también es bueno resaltarlas y encontrar la secuencia, una estructura o una lógica. En ellas podemos usar las comas, los puntos y los conectores para encontrar estas partes. Entonces, sí, cada alternativa tiene su propia estructura, su propia lógica. A veces pueden ser oraciones o a veces pueden ser puntos o también los verbos. ¿Ya? Vamos a apuntarlo acá, vamos a actualizarlo. Podemos usar las comas, los puntos, los conectores o los verbos. Alcanzará que realizan los estudiantes. Los alumnos más cortos. Uh, no alcanza. Entonces sí, ojo, hay que recordar que también se refiere a, vamos a reducir esto, de repente por acá ganamos espacio. Muy bien, vamos viendo entonces que es importante recordar que no solamente son las oraciones, los conectores, sino que también debemos tener en cuenta hasta o los verbos que realizan los alumnos. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta sobre las partes de la casuística, situación, antecedente, pregunta o alternativas? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Está bien, maestro. Está claro Ninguna. su explicación, maestro. Maestro, ¿puede volver a explicar donde dice que no te pide la respuesta incorrecta, sino hay un Ah, truco mira, ahí? sí, siempre me ha tocado que en cada grupo hay uno o dos docentes que son distraídos o de repente están hablando con un familiar cuando son clases en la noche, sobre todo, a veces están distraídos. O depende de la mañanita, como ahora, y están con sueño. Y cuando yo doy la respuesta, maestra, ya, por ejemplo, ponte, marco esta, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Y me dice, profesor, pero ¿por qué marca esa? Si esa es buena. Acá te está diciendo la que no promueve. Perdón. Sí, profesor, mira, está en negrita, mayúscula y subrayado. Ahí te está diciendo la que no promueve. Sus ojitos o su atención no se dieron cuenta que la pregunta en el interrogativo dice, ¿por qué la actividad planteada por la docente no promueve? Te está preguntando el por qué, no te está diciendo cuál no promueve. Y eso por leer rápido también se les pasa. ¿Sí, maestra? Sí, maestro, muchas gracias. Bien clarito. Ah, ya, ya. Muy bien. Listo. Entonces, hasta aquí no hay preguntas. Vamos con el siguiente bloque. Ya, sí, por bloques. Bloques de 4 o 5 diapositivas voy a hacer ronda de preguntas. Muy bien. Pero, y una vez que ya sabemos la situación, el antecedente, la pregunta y las alternativas, ¿qué hago? ¿Cómo lo discrimino? ¿Cómo lo voy descartando, profesor? Pues es así, mira. Se discriminan las alternativas según su estructura. Entonces vamos a ponerle acá ejemplo de pregunta fácil.
Sí, o sea, esta estructura, lo que están viendo acá, es la estructura de una pregunta fácil. Ya luego vamos a ver la que es de una pregunta difícil. ¿Por qué, profesora, acaba de colocar ejemplo de pregunta fácil? No entiendo. Porque en una pregunta fácil, tu respuesta correcta tiene todo bueno. El distractor mayor, pues vamos viendo que a veces esta parte mala puede pasar desapercibida, tú piensas que está bien, pero en realidad está mal. Y el distractor menor, que es el fácil de descartar, la parte mala es muy evidente. Como es tan evidente esa parte mala, tú te das cuenta y lo vas a discriminar. Profesor, ¿me puede poner un ejemplo de una parte mala que sí sea evidente, que sea muy clara? Claro, si un docente alza la voz a un alumno o si un docente le jala la patilla, un ejemplo, ¿no? Muy exagerado, casi no viene, eh, a un estudiante, pues tú sabes que eso está mal, es muy malo. Y por eso, pues el distractor menor es fácil de descartar en cualquier orden porque simplemente sabes que eso está mal. Pero me preocupa mucho cuando tienes un distractor mayor, una parte mala, pero que tú pensabas que era buena. ¿Ya? Entonces vamos viendo. Algunas alternativas, cuando tú vayas leyendo, deben mantenerse. Son las que muestran actividades de los estudiantes. Sí, cada vez que tú veas que hay actividad de los estudiantes, esta parte es buena. ¿Ya? Entonces, estas alternativas que se van o se quedan, ¿te acuerdas? Ya, se quedan. Las que se mantienen o se quedan, ¿ya? Son las que muestran actividades de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje o en las que el docente plantea preguntas para que el estudiante reflexione. Esas son muy buenas, ¿ya? Vamos viendo. También hay que tener cuidado, ¿sí? Con lo que nosotros vamos leyendo. Ahora vamos a poner con cuidado. Acá está. Mejor así. Cuidado. Hay retroalimentaciones reflexivas, ¿sí? Lo que nosotros siempre marcamos como buenas son las retroalimentaciones reflexivas. Hay retroalimentaciones reflexivas que parecen buenas, pero que no apuntan al propósito de la pregunta, ¿ya? Si encontramos la respuesta en la alternativa A, igual debemos seguir leyendo las demás alternativas. Si no estamos seguros de eliminar esa alternativa A, entonces debemos reservarla y mantenerla. Hay algunos maestros que apenas leen la A se dan cuenta que todo está bien y ya no quieren leer lo demás. No, no cometas ese error. Si tú piensas que encontraste la respuesta en la alternativa A, recuerda que son tres, A, B, C, pues igual sigue leyendo las demás porque a veces, ¿qué sucede? Que en una primera lectura, a veces leemos rápido, nos emocionamos y piensas que esa A, que estaba bien, es perfecta, pero tal vez tenía ahí una parte mala que no te diste cuenta. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? A ver, esta parte sí me interesa, por eso va a ser donde preguntas aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, maestro. Ya. Ahora, Sí, está ahora claro. vamos con los ejemplos, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo de retroalimentación adecuada. A ver, muy bien. La docente nota que algunos estudiantes de este grupo tienen dificultades para comenzar con la construcción del gráfico de barras. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para orientar a estos estudiantes a superar su dificultad? A ver, a ver. ¿Cuál será la respuesta? Algunas las vamos a resolver, otras las vamos a comentar nada más, ¿ah? Ahí te voy a decir por qué esta preguntita tiene una retroalimentación adecuada.
Muy bien, vamos viendo entonces cuál sería la respuesta correcta. Entonces, primero tienes que recordar algo, que en la respuesta correcta vas a tener lo siguiente. Las partes adecuadas, las partes buenas, son aquellas donde hay preguntas que promuevan la reflexión de los estudiantes. Y por otro lado también nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que cuando haya acciones de los estudiantes que le permitan descubrir, encontrar el procedimiento correcto, pues vamos viendo que esta también es una acción adecuada y lo vamos a tener en cuenta cuando tengamos este aspecto. Mira, entregar periódicos o revistas para que identifiquen gráficos, ya, esto es bueno, lo voy a marcar de verdecito, ya, no, acá no puedo subrayar, wow, ya. Luego preguntar de qué tratan dichos gráficos. Perfecto, están preguntando, pero son preguntas de los gráficos, ¿ah? Lo que nosotros queríamos era que puedan superar estas dificultades para comenzar la construcción del gráfico de barras. Vamos observando aquí que dice, pedir que vuelvan a revisar la tabla e indiquen la cantidad de horas que duerme cada animal. Pues para comenzar la construcción de un gráfico de barras hay criterios. Primerito es justamente seleccionar los ejes y luego establecer las escalas en las que va a estar construido. Acá no se ve este aspecto, pero sí te puede engañar porque como hay preguntitas, tú piensas que estas preguntas apuntan al propósito, hay que tener cuidado. Las preguntas de una buena retroalimentación deben apuntar al propósito. El propósito es lo más importante en una casuística. Y sí, el propósito acá era que puedan superar, orientar a los estudiantes que tienen dificultades para comenzar con la construcción de un gráfico de barras. Vamos con la alternativa B. Le entregas un gráfico de barras, le pide a los alumnos que escriban los nombres de los animales según la cantidad de horas expresadas en cada barra. Solamente lo que van a hacer ellos es esto, escribir los nombres de los animales, nada más. Solicitar que escriban un título para el gráfico. Solamente van a completar ello. Completar un gráfico no está cumpliendo con el propósito. En cambio, en la C, si te das cuenta, entregas gráficos y ellos lo analizan y señalan que tienen en común. Mira, analizan y señalan que tienen en común. Luego, solicitar que indiquen si el nombre de cada animal o si la cantidad de horas que duerme cada uno debe ir en el eje horizontal. ¿Sabes por qué ya con esta partecita está muy buena? Porque está teniendo en cuenta los ejes. Sí, los ejes es el elemento más importante cuando construyen un gráfico de barras. Pedir que grafiquen las barras que representen la cantidad de horas que duerme cada animal. Entonces, los niños señalan, los niños analizan, aparte tiene el eje o considera los ejes dentro de su retroalimentación y además grafican. La respuesta correcta era la C. Entonces, acá tenemos ejemplos de que a veces hay retroalimentaciones reflexivas que parecen buenas, pero que no apuntan al propósito de la pregunta, y esto lo hemos encontrado acá. Entonces, sí, hay que tener cuidado con ello. ¿Y cómo es que reconocemos entonces una retroalimentación adecuada? Pues hay retroalimentación descriptiva y por descubrimiento reflexiva. Profesor, ¿pero por qué solamente pone estas dos? Si leyendo la rúbrica hay retroalimentación incorrecta y hay retroalimentación elemental. Es que en las preguntas actuales ya no hay como distractor o como alternativa retroalimentación elemental o retroalimentación incorrecta. Ya serían muy fáciles de descartar. Más bien te ponen las dos de más alto nivel según esa rúbrica. Es la retroalimentación descriptiva y la retroalimentación reflexiva por descubrimiento. Vamos a descartar o eliminar las alternativas con retroalimentación descriptiva. ¿Sabes cómo me he dado cuenta que hay retroalimentación descriptiva? Porque tienen estos verbos, mira. Explicar, mencionar, señalar, sugerir, corregir, comentar, recordar, indicar los procedimientos para mejorar o describir sus errores y aciertos. Entonces la respuesta correcta tiene la retroalimentación por descubrimiento o reflexiva. Orienta, guía, ayuda, trabaja junto con ellos su atracción con preguntas. Sí. Ojo, maestros, estas preguntitas, estos verbitos que están acá,
los estuve recopilando. No es que a mí se me ocurrió poner sinónimos, no. Cada vez que leo casuísticas y que me voy encontrando un patrón, lo pongo. Por ejemplo, ¿sabes acá qué es lo que falta? ¿Sabes qué es lo que falta acá? Acompañar. Le he visto en estas nuevas casuísticas, ¿no? Es que estamos repasando con distintos exámenes si ahí lo que está faltando es ese verbo de acompañar. Más bien, por ahí no alcanza el espacio. Mm, Ajá. Muy bien, vamos a poner este ojo acá para que alcance. Y parece que no alcanza. Entonces voy a quitarle las viñetas. Más fácil, así también ganamos espacio. ¿Ves? Ahí está. Muy bien, entonces vamos observando que los verbitos de retroalimentación por descubrimiento o reflexiva, orientar, guiar, acompañar, ayudar, trabajar junto con ellos u otra acción con preguntas. Pero ojo, ojo, cuídate de las preguntas que no logran la reflexión, ¿ya? Y sí, también hay que recordar que cuando te pregunta por acción pedagógica más pertinente o adecuada, pues es la retroalimentación reflexiva. Muy bien. Creo que este ojo iría muy adecuado acá al costadito de esto, porque este aspecto de las preguntas es importante. Muy bien, de repente sí, hasta aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Está Todo claro, claro, maestro. maestro. Comprendido, maestro. Ya. Ya luego vamos a ver que a veces hay verbitos y no están acá, dice indicar. Profesor, pero dice indicar que lean y resalten los errores. Profesor, para mí está mal. Para mí está bien, porque los alumnos mismos van a leer y ellos mismos van a encontrar los errores. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si el indicar está en toda una oración, está en toda una frase en la que tú ya le estás dando la respuesta, ahí sí está mal. Pero si es parte de un verbo compuesto, que lo vamos a ver luego, ya, no te preocupes, lo vamos a ver luego, este indicar o solicitar o pedir que, pues con ello no hay ningún problema, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces con esta diapositiva. Me la tomé de una diapositiva de retroalimentación en el caso del acompañamiento, pero me pareció muy buena, ya me pareció demasiado buena. Por eso la tomé para mi material. Sí, a ver si la agrandé, la voy a guardar en vivo y en directo. Dice acá, elija las preguntas abiertas para una reflexión más profunda. Sí, entonces debes tener cuidado porque con las preguntas cerradas no tenemos una respuesta correcta. Las preguntas abiertas, en cambio, fomentan la reflexión profunda, promueven respuestas originales y mantienen la neutralidad. Por eso prefieran preguntas abiertas. Profesor, ¿qué es una pregunta abierta? Es aquella que no se puede contestar con sí o con no. ¿Dónde vives? ¿Qué te pareció lo más difícil del ejercicio? Son preguntas abiertas. No se pueden contestar con un sí o con un no. Vamos con preguntas cerradas. Limitan la reflexión, ofrece opciones limitadas y en algunos casos hasta sugiere respuestas y eso es mal, es inadecuado. Pues estarías cayendo en retroalimentación descriptiva, por más que tengas preguntas. Entonces, sí, esto vamos a considerar al momento de analizar los casos. Por ejemplo, acá, si pueden escribir ahí en el chat, vamos, la caída de Christopher. ¿Esta retroalimentación es buena o es mala? ¿Qué dicen? A ver, esta retroalimentación, la que estamos viendo aquí, ¿es buena o es mala? A ver qué opinan, qué dicen. Le paso todo un poco de agua. A ver. Está mal, está mal. ¿Sabes por qué? Está mal porque ya le está corrigiendo completamente. Más bien, mira esto, ¿ah? ¿Quieres?
un ejemplo de cómo hubiese sido adecuado esto, voy a sacar mi lapicito, ¿ya? Ahí está el gruesito, lapicero rojo para que se distinga lo demás. ¿Ya? Si hubiese habido un error, imagínate que de repente haya un error en caída, por ejemplo, ¿ya? Ya. Esto que estoy haciendo sí estaría bien, ¿ah? ¿Por qué, profesor? Yo estoy circulando la palabra. Lo que tendría que hacer el alumno es, profesor, ¿por qué ha circulado esa palabra? Porque en esa palabra hay un error. A ver, tú mismo date cuenta. Entonces sí, si yo circulo, solamente circular una palabra para que el mismo alumno descubra por qué está mal, qué es el aspecto negativo, en qué ha fallado, pues es por descubrimiento. Pero en cambio acá, como puedes ver, no, pues, ¿por qué? Ya le está corrigiendo, le está indicando qué poner. Esto es retroalimentación descriptiva. Muy bien. Ahora, vamos a ver. ¿Recuerdas de ese por qué? Mira, nuevamente, otro ejemplito. ¿Por qué la retroalimentación que has realizado no es adecuada para el logro de su propósito? Y sí, los docentes que son distraídos, de repente por ahí, por distintos motivos se distraen, y de eso va a hablar el psicólogo Richard hoy en la noche para ustedes, pues mira, dice, no es adecuada. Y yo respondo, ponte, a ver, la C, o la B, o la A. Profesor, ¿pero por qué ha marcado esa? ¿Qué, cuál es el inconveniente, maestro? Es que ahí dice cuál no es adecuada, tendríamos que marcar la que no es adecuada. Sus ojitos nuevamente se fijaron en ese no y en esa adecuada que están subrayados en negrita o en el caso del no que está todo con mayúsculas. Y se habían olvidado del por qué. Sí, nuevamente este por qué pasa desapercibido porque no está subrayado, no está en negrita o no está en mayúsculas. Pero no hay que perder la orientación. Ahí te está diciendo por qué la retroalimentación que has realizado no es adecuada. No te olvides de ese por qué. Te puede pasar factura por leer muy rápido. Muy bien. Aquí, aquí voy a preguntar y aquí también voy a hacer ronda de preguntas. Ya mira, cuidado con las preguntas con procedimientos disimulados. A ver, luego de algunas sesiones de aprendizaje, un equipo de estudiantes realizó una indagación en la que comparó el funcionamiento de dos circuitos eléctricos. A continuación se presenta la conclusión de la indagación de los estudiantes. La docente busca retroalimentar al equipo de estudiantes para que reflexione sobre su conclusión. ¿Cuál de las siguientes preguntas favorece dicho propósito? A ver, vamos, todas las tres alternativas son preguntas. Vas a encontrar una pregunta que es abierta, no te insinúa la respuesta y hay dos que sí. Hay dos que sí también te van a indicar la respuesta. Vamos, a ver, a ver. A ver. Ajá, ya marcaron la respuesta. ¿De qué otra manera pueden colocar los elementos del circuito 2? Y sí, es una pregunta abierta, es la mejor. ¿Sabes qué pasa con la B? Mira, de forma indirecta le está diciendo, instala un interruptor en el circuito 2. O de forma indirecta le está diciendo, quita una pila del circuito 2. ¿Te das cuenta que él está diciendo, indicando un procedimiento? Pues esto es inadecuado. Entonces, cuídate. Una pregunta que ya es un poco más difícil va a tener todas sus tres alternativas como preguntas. Entonces, debes tener esta capacidad de analizar las preguntitas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? A ver. Ninguna, maestro. Todo claro. Claro, maestro. Mm. Una pregunta es fácil, o sea, me refiero a toda una casuística es fácil cuando una alternativa tiene preguntas y las otras dos no. Entonces te das cuenta, ya, si me está pidiendo retroalimentación y acá hay preguntas, esta es la respuesta. Y las otras dos no. Pero debes tener cuidado. Vamos a ver. A ver, mira.
A ver, ¿quién se da cuenta acá? Esta preguntita, mira. A continuación se muestran los datos obtenidos por una pareja de estudiantes Ani y Mateo. A partir de estos datos, Mateo realiza el siguiente comentario. Los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente formular a Mateo para que reflexione sobre el error que se ve en su comentario? Nuevamente, las tres alternativas son preguntas, por ahí un poco más complicado, pero nos va a servir a resolver este porque hay dos alternativas que te dan un procedimiento disimulado y hay una que no. Vamos, a veces te va a servir también para reflexionar. Vamos. Muy bien. ¿Se han dado cuenta que acá los hombres tienen mayor frecuencia cardíaca que las mujeres? Es una afirmación que hay que tomar con pinzas, con cuidado, porque esto se debe a la actividad. Sí, la actividad, la que está en la tabla, ahí en esa columna, actividad. Vamos, la frecuencia cardíaca cambia en función del sexo o de la actividad realizada. Oh, ya le está dando dos opciones y dentro de una de las dos opciones ya le estás diciendo actividad. La A se va porque ya te estás dando, justamente, te está dando un procedimiento disimulado, actividad, está ahí, incluso como opción, así que la A se va. Vamos con la B. ¿Qué otras diferencias entre Ana y tú, además del sexo, pueden influir en la cantidad de pulsaciones que registraron? Esta es la respuesta para que tú pienses qué otras diferencias puede haber, para que tú mismo observes la tabla y te des cuenta. No está la palabra actividad ahí diciéndote, hey, hola, yo soy la respuesta. No, no está. Vamos con la C. ¿Cuál es la diferencia entre tu cantidad de pulsaciones y las de Ana en cada actividad? ¡Ay! Apareció actividad nuevamente. Ya dentro de la pregunta está la respuesta. Por eso es que siempre pongo como ejemplo mi preguntita, ¿de qué color es el caballo blanco? Dice Martín. Porque en esa pregunta que te estoy formulando, pues ya está la respuesta. Entonces, a ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, maestro. Claro, todo bien, Ay, maestro. a ver, listo. Entonces vamos avanzando ya. Muy bien. A ver, también debes darte cuenta que hay preguntas con órdenes disimuladas. Ya, mira, los niños del aula de 4 años han culminado el momento del refrigerio. La docente observa que algunos niños han dejado caer desperdicios al piso y busca aprovechar esta situación para promover que reflexionen sobre el cuidado del aula. ¿Cuál de las siguientes intervenciones es pertinente para ese propósito? Por ejemplo, ¿te das cuenta? Mira, las tres alternativas tienen preguntas. Uy, 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 tienes que leerlas entonces y pensar bien, porque te está pidiendo que reflexiones sobre el cuidado del aula. Y la mejor forma, tú sabes, de lograr la reflexión es mediante preguntas. Ya, te vas a dar cuenta que hay una alternativa que sí son preguntas abiertas, promueve que reflexionen sobre el cuidado del aula, y hay otras preguntas que tienen órdenes disimuladas. Así que vamos, a veces, a ver, vamos. Muy bien. ¿Por qué es así el piso del aula? ¿Estará bien que trabajemos en un aula sucia? Profesor, esta pregunta es cerrada. Entonces te tengo otro truco más. Escúchame, te tengo otro truquito más, ¿ya? Cuando veas una pregunta cerrada, inmediatamente después hay un por qué, esta es buena. ¿Por qué, profesor? Usted dijo que las preguntas cerradas son malas. Es que ese por qué lo está complementando. Entonces, mira, si tú encuentras una pregunta cerrada, nuevamente, escúchame, y está acompañado de un por qué, esa secuencia es buena, ¿ya?
¿Qué puede pasar si dejamos los desperdicios tirados? Son preguntas que promueven la reflexión. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien. En cambio, en la B, vas a darte cuenta que en la B dice, a ustedes también, ¿no? ¿Quién quiere ayudarme? Ese quién quiere ayudarme, a ustedes también, son preguntas con orden y simuladas. Quieres que les ayude. Y en la C, mira esa preguntita. ¿Quién trae la escoba? ¿Quién trae el recogedor? Pues son preguntas con órdenes y simuladas. Y estas preguntas que tienen órdenes, mandatos, eh, no fomentan la reflexión, ¿ya? Aparte, mira, acá hay una pregunta cerrada. ¿Ustedes pueden trabajar en un aula con piso sucio? Sí, no. La respuesta, la alternativa. Ah, y tengan cuidado con las preguntas que en vez de que logren la reflexión, tienen órdenes y simuladas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Claro, después de una pregunta cerrada, una explicación. No, después de la pregunta cerrada, si hay un porqué que sí, que promueve la explicación, esta secuencia es buena, ¿ya? Eso nos hemos dado cuenta a lo largo de este año con distintos grupos. Porque como siempre el proyecto de diapositivas de ejemplo, decían, profesor, hay una pregunta cerrada, está mal. Y entonces le tuve que retroalimentar y sí, ahora lo tengo presente dentro de mi explicación. ¿Sí, estimado maestro? Correcto, profesor. Correcto. Listo, muy bien. Vamos viendo entonces, profesor, pero yo creo que las preguntas son fáciles de identificar porque tienen signos de interrogación. Claro, las preguntitas que tienen signos de interrogación se llaman preguntas directas, pero también son buenas las preguntas indirectas. ¿Cómo que preguntas indirectas? Ahora vas a verlo, mira. Los niños del aula de 5 años juegan en el patio de la IE. Julio y sus amigos están saltando liga en un extremo del patio. De pronto Ana y un grupo de niños corren cerca de Julio y sus compañeros e interfieren en el juego de estos. Fastidiado, Julio le dice a Ana que ella y su grupo deben jugar en otro sitio, pues él y sus amigos estaban en ese lugar primero. Ana le responde que el patio es de todos. Ante ello, los niños empiezan a discutir. La docente, que estuvo observando la situación, se acerca para intervenir. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que la docente realice a continuación para promover la resolución del conflicto entre los niños? Ahí está, entonces vamos viendo cuál sería la respuesta. Yo te voy a indicar, vamos a ver. Muy bien, mira, acá dice explicar. Explicar está mal. Si la docente le explica algo a los alumnos está mal. Asignar a cada grupo un espacio, tú das la solución, está mal. Pedir a ambos grupos que se amisten, tú das la solución, está mal. Toda la A está mal. La B. Tú les dices esto, está mal, tú le estás diciendo que no está bien. Tú le propones un nuevo juego, está mal. Y tú le recuerdas la importancia de convivir en armonía, está mal. Ah, esta pregunta estaba fácil. Y ahora sí, prepárate para ver o conocer las preguntas indirectas. Si tú le preguntas a Julio qué sucedió, esta es una pregunta. Le estás preguntando a Julio qué sucedió, pregunta indirecta. Profesor, pero yo no veo signos de interrogación. ¿Cómo es eso que es una pregunta? Claro, se llaman preguntas indirectas. No tienen signos de interrogación, pero sí tienen el énfasis. Por eso ese que está tildado. Primera parte buena, ¿qué sucedió? Pedirles que digan cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio sin interrumpirse. ¿Te das cuenta de la segunda pregunta? ¿Cómo podrían hacer para que todos puedan jugar en el patio sin interrumpirse? Y al responder esta pregunta van a proponer ellos, los niños, una alternativa de solución. Y ya sabes que los protagonistas de las casuísticas son los niños, los estudiantes. Segunda parte buena.
Establecer acuerdos a partir de sus propuestas. Acuerdos, esta parte también es buena. ¿Cuántas preguntas indirectas había? Uno, ¿qué sucedió? Y dos. ¿Ves? En cambio las demás ni siquiera una pregunta. Y la respuesta es la C. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Claro, Claro, profesor. No, profesor. Está claro. Ay, a ver. Igualmente, está claro. Ahora vamos Claro. entonces con las preguntas difíciles. Mira, ítem muy difícil. Hasta ahora hemos visto preguntas fáciles. Mira, ahora sí, te voy preparando psicológicamente para las preguntas más difíciles, ¿ah? Recuerda que esto va a ser complementado hoy de 7 de la noche en adelante por el psicólogo Richard con una charla sobre estrés y ansiedad, ¿ya? Vamos a ver, ¿cómo es la estructura de una estructura muy difícil? Primero que son extensas. ¿Tú has visto que algunas alternativas tienen 4 hasta 5 líneas de extensión? Ya, por ahí te da un indicador que puede ser difícil. Entendemos entonces que el distractor menor es el que fácil se va, el que primero eliminamos. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes malas. Por eso el distractor menor lo eliminamos rápido. ¿Sabes cuál es el problema con el distractor mayor? Tiene partes buenas y tiene partes malas. Sus partes malas a veces tú piensas que están bien cuando en realidad no. Aunque con la clase de hoy, pues tiene como propósito que tú sepas identificar las partes malas. Muy bien, con facilidad. Profesor, ¿qué hacemos en este caso? El distractor mayor tiene partes buenas, tiene partes malas, y la respuesta correcta también ve una parte mala, profesor. ¿Qué hago en ese caso? Pues debemos contabilizar, cuantificar o contar las estructuras buenas de cada alternativa para llegar a la respuesta correcta. Cuando las alternativas son muy extensas, las oraciones pueden contener una o más estructuras, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con ello. Profesor, y un ejemplo, una pregunta difícil. Ya, hacemos una sola, ya, una sola de ejemplo de pregunta difícil. Mira, en otro momento, a partir de la tabla elaborada, la docente busca que los estudiantes comprendan el significado de la moda. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para favorecer este propósito? A ver, A, B, C. Solamente esta. De ahí vamos con los infinitivos. A ver. Muy bien. Vamos viendo entonces acá. Significado de moda se menciona y vamos viendo entonces lo siguiente. Vamos observando que, vamos observando que dialoguen sobre lo que conocen el término moda. Maestros, cuando tú tengas acá sobre un significado, tú no puedes empezar preguntándole o tú no puedes empezar dándole el concepto. Así que si acá bien son los niños quienes van a dialogar, pues estás hablando del concepto primero. Esa parte está mal. Entregarles la definición para que la comenten, entregarles la definición, retroalimentación descriptiva, también está mal, ellos deben comprender y descubrir este concepto. La última parte de la A está bien, ¿ah? Preguntarles por la mayor frecuencia. La última parte de la A está bien. Dos malas, una buena. Vamos con la B. Pedirles que elijan un juego de mesa para implementar el grado considerando las preferencias de los estudiantes. Ellos eligen, esta parte es buena. Preguntarles por la mayor frecuencia asociada al juego, esa pregunta es buena, y explicarles que dicha frecuencia determina que este juego es la moda. Esta parte es mala. La B le va ganando a la A porque la B tiene dos partes buenas, la A tiene solamente una en la parte final. Vamos con la C. Mostrarles un mapa conceptual en el que se presenta la definición de moda. Empezamos mal, primera parte mala. Luego indicarles que la moda es una medida de tendencia central. Segunda parte mala. Y la tercera, proponerles una nueva situación en la que podrán hallar la moda. Esta parte sí es buena. Dos malas. Profesor, entonces, ¿la ves la respuesta? Sí, la ves la respuesta, pero lo que es sombreado ha tenido una parte mala. Así que ya, desde ahora, prepárate mentalmente
va a haber algunas pocas preguntas en el examen de ascenso que son difíciles. Y sí, tu respuesta correcta hasta puede incluir una parte mala. Quítate de la mente que siempre las respuestas correctas van a ser perfectas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? El truco es leer todas las preguntas, profesor. ¿Leer todas las alternativas o te refieres a Sí, leer sí, todas las oraciones? todas Sí, las alternativas. sí, estimado maestro. Ajá, ese es el truco. También es un, Creo un que consejo. también, Ajá. sí, doctor, también es muy necesario resaltar, ¿no? Porque yo me estaba acostumbrando con lápiz nomás, pero veo que sí o sí se tiene que resaltar las partes buenas, pero como también eliminar las partes malas. Ya, maestro Luis Gerardo, un consejo al amigo. Escúchame. Yo también mucho tiempo me estuve acostumbrando al resaltador, pero ¿sabes cuál es el problema, maestro Luis Gerardo? Que en los centros donde nosotros rendimos la prueba, hay algunos centros que tienen aplicadores estrictos y otros que son flexibles, ¿ya? Yo antes llevaba resaltador, pero en un último examen, porque desde 2015 doy exámenes de nombramiento, ascenso, directivos, no te permiten, pues, algunos centros donde se aplican la prueba no te permiten llevar otro útil escolar, porque ahí te dan todo, ahí te dan el lápiz y el borrador y el tajador lo tiene la aplicadora y le puedes pedir prestado el tajador. Entonces me he estado acostumbrando a utilizar el lápiz. Ya que mencionas el lápiz, sí, pero yo sí hago marcas. Si has visto mi resolución del examen de directivos, pues a cada alternativa le hice marcas con el lápiz, porque no puedo llevar resaltador. Si este Claro, más, no permiten, ¿ah? no permiten, doctor, llevar resaltador. No permitían, pero Sí, es no que, hoy te permiten digo, o sea, desde ingresar. 2015 doy exámenes y a veces de forma disimulada no me llevaba mi resaltador, pero ya en uno de los exámenes, creo que fue en el ascenso 2018, en el ascenso 2021 que me tocó. Continúe, maestro. No, maestra, no me gusta correr. La idea está en avanzar. Si tú quieres correr, problema. Le haces pausa en el Ujú. video cuando ves la grabación. Ya. Claro, estamos Entonces, dialogando. hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, maestros. Buenos días, doctor. La respuesta correcta es la B, ¿no? Ve de bueno en la respuesta. Sí, ¿Ya? bebé. Doctor, Listo. Va a ayudar al profesor a hacer una tablita. Dos, cuantas buenas, cuantas malas. Mm, No, ya, pero yo te recomiendo mejor que utilices el lápiz y marques encima. Ahí está, ya. Mejor hago el paint y te llevo, ¿ya? Mira, ¿cómo utilizo yo el lápiz? A ver, ya, este es el lápiz, lo voy a poner otro color, mira. La primera parte acá era mala, ¿sí no? Ya, mira. Si ves que encima le estoy poniendo una X encima de mi parte mala, ¿sí? Ajá, ya. La segunda parte también, ¿no? Ya. La última parte, esta es buena, ya. Así la hago marcas, ¿te das cuenta? Esta parte es buena, la segunda es buena, uy, la última de la vez mala. Y Doctor, así voy No contando. se ve. Doctor, buenos disculpe, pero días. no No está se está viendo proyectando la esa pantalla. parte que está Maestra Emerita. explicando. Ya, no estoy Sí proyectando se ve, mi paint. maestro. No se Doctor. ve. Discúlpame, gracias, maestra Emerita, discúlpame. Y ahora sí estoy proyectando el paint, ¿no? No, ahora sí estoy haciendo clic acá, creo. Ya. A ver, a Ahora ver, a sí. ver. Ahora sí, discúlpame. Ahora sí se ve, ¿no? no, doctor. No, ya sí Sí, se ve. se Sí, nota Sí, ya. sí Está se ve. se correcto. ve. Ya Sí se se ve ve. Sí, ahora rojo. sí. Sí se ve, Rosita. doctor. Se Sí se observa, ve. profesor. Sí se ve ya. Sí sí se se ve ve. bien. Observa, ya, ahora sí se Muy observa. bien. Entonces, hasta aquí ya no hay ninguna preguntita más, ¿no? ¿Todo claro? Recuerden, es una de las últimas clases, por eso que mi Todo interés es claro. en preguntar Sí, y no en Sí, correr. gracias, está doctor. claro. Está claro, está claro. Maestro, Clarísimo. está Maestro, bien, también maestro. podría ser, por ejemplo, Profesor yo las Giancarlo, patas No, Ya primero las la maestra y encierro. después el que dijo profesor Giancarlo. Maestra, de frente dime la pregunta. A No, ver, docente, puede busca No, ser. todo. mire, cuando como no nos dejan llevar resaltador, yo las partes malas las encierro, las partes buenas las subrayo. Ya, también son estrategias. Ajá. Muy bien. Maestro, ¿qué dijiste, profesor Giancarlo? Te escucho. sí, maestro, buen día. En la alternativa A también podemos deducir ahí la respuesta en función a la letra B, que es la correcta. Descartar la A, por lo que ahí también habla del término moda, y en la C también habla de la definición del término moda. Y usted nos había dicho bien claro de que cuando hablamos de concepto, prácticamente esas quedan eliminadas, ¿no? Entonces también podemos utilizar esa forma de ahí a la respuesta. Es que ese truco va para lo que es primaria matemática y matemática secundaria.
las preguntas teóricas. Como esta diapositiva es general, esta diapositiva la utilizo con todos mis grupos generales en verano, por eso no lo me he mencionado. Pero ya que tú lo mencionas, maestro Gerson, es cierto, es cierto. Eso de las preguntas teóricas. ¿Sí, maestro Gerson? Sí, maestro, listo, correcto. Listo, ahora sí. Esta no le vamos a hacer, ¿ah? Listo, vamos a avanzar con los infinitivos. Muy bien. Recuerda que el sujeto de los infinitivos siempre es el docente. Bueno, siempre no, hay que ser sinceros. El sujeto de los infinitivos, esto se da en primaria. ¿Sabes qué pasa en inicial? Me he dado cuenta al resolver las casuísticas de inicial. Oye, en inicial a veces ya no son preguntas donde los protagonistas son los niños o la docente. También hay preguntas en inicial donde involucran al auxiliar de educación. ¿Se nos han dado cuenta? No en inicial. Porque acá solamente hay dos grupos, ¿ah? Acá solamente hay maestros de inicial y maestros de primaria. Ya. Además, vamos viendo que en el caso de primaria, sí, siempre, siempre el sujeto que hace estas acciones es el docente. Pero en inicial hay que tener cuidado, ¿ya? Porque he visto casuísticas donde dicen, en reunión colegiada hay tres docentes que conversan, ¿cuál te da la mejor recomendación? ¿Ya? Entonces ahí el protagonista es el docente, en otros casos es el auxiliar. Pero sí, en primaria y en la mayoría de casos en secundaria, vamos viendo que el que realiza estas acciones de escoger, incorporar, decirles, leerles, es el docente. Y a esto quería referirme. ¿Qué pasa cuando tienes esto? Mira, por ejemplo, pedirle que mencione. Me ha tocado en algunos grupos profesores que eliminaban pedirles. Profesor, yo eliminé la primera parte. ¿Por qué? Porque ahí dice pedirle. Y eso es una retroalimentación descriptiva. No, ¿quién te ha dicho? Profesor. Y tuvimos que regresar a mi lista de verbos de retroalimentación descriptiva y retroalimentación reflexiva, pues si no, no daba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos viendo además que tienes que leer completo porque dice pedirle que mencione en qué universidad es tal. Es el alumno el que va a mencionar. Y por otro lado, invitarla a que explique. Es el alumno el que va a explicar. Bueno, es más fácil cuando tiene una N, porque si dice expliquen, tú sabes que son varios alumnos, son los alumnos, porque no hay varios docentes en un aula. Pero cuando está así, invitarla a que explique, pedirle que mencione, el alumno va a explicar, el alumno va a mencionar. ¿Ya? Entonces, tienes que darte cuenta quién hace la acción, quién es el protagonista en cada una de estas secuencias. Y vamos con un truquito que viene más en inicial, pero en pocas veces lo he visto en primaria, que es procesos pedagógicos. Aparecen casuísticas así, donde hay diálogos y te dice qué acción se está desarrollando principalmente. Y para eso teníamos un truquito, maestros de inicial y de primaria que están acá ahora conmigo. Maestros, cuando tú tienes este tipo de pregunta, te está diciendo cuál se prioriza o cuál sucedió principalmente, va a suceder de que a veces aparecen varios procesos pedagógicos y tú tienes que ver cuál es el que importa más. Y el que importa más es aquel que aparece al final, el que sucede al último. Ya no es que, oh, mira, apareció primero, este es más importante. Oh, mira, este es el que dura más líneas y ese es más importante. No, es el que aparece al final, al último. Mira, ¿por qué están discutiendo? Es que Antonio dice que su frijolito creció más que el mío. Sí, el mío creció más. Hasta ahí hay saberes previos. ¿Cómo podemos saber cuál es el frijolito que creció más? No sé. Si los dos alumnos no saben, están en duda, están confundidos, eso pues es conflicto cognitivo. Si hasta acá se acabaría el ejercicio, pues el proceso pedagógico priorizado sería conflicto cognitivo. Pero mira, ante un conflicto cognitivo, ¿qué hace la maestra? Preguntas, indicaciones. Mira, ¿qué les parece si los comparamos? Y Carolina sigue en conflicto cognitivo. ¿Cómo es comparar? A ver, acerquemos la mesa en la que están sus plantitas a la pared. Ahora cada uno estire el tallo del frijolito con mucho cuidado para que no se rompa. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Ahora lo que haremos será marcar en la pared la altura de las dos plantitas. Luego vamos a mirar las dos marcas y ver cuál creció más. Es decir, vamos a comparar las plantitas. Así me mide mi papá para ver cuánto he crecido. ¿Lo ves? Cada vez que tu papá te mide, compara tu altura con la marca anterior y así sabe cuánto has crecido. ¿Ah?
Entonces la docente procede a marcar la altura de ambas plantas en la pared. A ver, ahora comparen la altura de los frijolitos. ¿Qué dicen? ¡Yay! Los dos crecieron igual. En esta situación, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente? A ver, ¿qué acción está desarrollando principalmente la docente? Tienes tres opciones, A, B, C. A, andamiaje, B, conflicto cognitivo, C, promover la transferencia de los aprendizajes. Vamos, a ver, A, B, C. Muy bien, vamos viendo entonces que sí, tenemos acá este aspecto. El que sucede al último es el andamiaje y por lo tanto es la respuesta correcta. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, maestro. Ninguna, profesor. Ninguna, doctor. Sí, está claro. Está claro, Listo. profesor. Muy bien, vamos con los dos últimos truquitos, ¿ya? Bueno, primero otro ejemplo más de lo que hemos visto, ¿ya? Y de ahí viene el último truco, ¿ya? Marcela, de 5 años, está jugando en la casita con un grupo y de repente se pone a modelar con plastilina. Luego de observarla por un momento, la docente se acerca y le pregunta, ¿qué estás modelando? Manzana para darle a mis hijitos. Bien, ¿y cuántos hijitos tienes? 4. ¿Y cuántas manzanas has hecho? 2 manzanas. ¿Te alcanzan? No sé. Mira, vamos a hacer de cuenta de que estas 4 carolas son tus hijitos y te hiciste 2 manzanas. Ahora pon delante de cada hijito una manzana. Muy bien, ahora, ¿te alcanzan las manzanas? No, me faltan 2 manzanas. Entonces, ¿qué tienes que hacer para que tengas 4? Ah, aumentar, tengo que aumentar 2 manzanas. ¿Qué busca principalmente la docente con su intervención? A ver, A, B, C, A, B, C. A ver, 30 segundos más. Empezó con saberes previos, luego hubo conflicto cognitivo cuando dijo no sé, y finalmente, pues la niña descubre. ¿Cómo lo sabemos? Por expresiones así, ¿no? Ah, aumentar, tengo que aumentar 2 manzanas. Así como acá decía, ¡yay! Los dos crecieron igual, ¿te das cuenta? Entonces sí, pues la respuesta es andamiaje. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, Todo claro, Si maestro. aplica otro Todo claro, contexto. maestro. Listo, muy bien. Vamos viendo entonces ahora con el último truco. Vamos con el último truco. Palabras clave. Escúchame bien, maestro. Me ha pasado con algunos grupos y como me ha pasado con algunos grupos, con 2, 3 docentes por cada grupo, pues ya me doy cuenta. Maestros, cada concepto tiene sus propios trucos. ¿Te acuerdas eso de los pasitos? Sí, maestras de inicial, maestros de primaria. ¿Se acuerdan de los pasitos? Por ejemplo,
la calma, después, ¿cómo te sentiste? Después, la empatía, ¿cómo crees que se siente el otro? Cuarto paso, que planteen alternativas de solución. Quinto paso, que ellos escojan la alternativa de solución. Ya, pero sabes, esos pasitos solamente funcionan para los siguientes casos: autorregulación de emociones, resolución de conflictos y desarrollo de habilidades emocionales. Si encuentras esas tres dentro de la pregunta, aplica los pasos. Pero si te pide empatía, si te pide de repente asertividad y ves los pasos, no sirve, no importa. ¿Por qué? Nuevamente repito, cada concepto tiene su truco. En este caso, acá te dice gamificación. Si tú no sabes qué es gamificación, si tú no sabes el concepto, pues vas a tener problemas. Ya, mira, la gamificación, y esta preguntita es de secundaria por si acaso. Gamificación consiste en cómo utilizas las estrategias del juego, sí, las estrategias, las dinámicas, las actividades del juego en tus clases. Eso es gamificación. Ahora vamos a ver la pregunta y te voy a retroalimentar. Una docente le pide ayuda al docente IP, pues desea lograr una mayor participación de sus estudiantes. Y por eso planea establecer estrategias de gamificación con ayuda de la tecnología durante las sesiones. ¿Cuál de las siguientes es la sugerencia más pertinente que puede dar el docente a una innovación pedagógica a la docente? Vamos, A, B, C, A, B, C. A ver, vamos, A, B, C. Profesor, entorno virtual, gamificación. No siempre, ten cuidado, porque si hablamos, pues, de entorno virtual, no siempre es gamificación, Vamos viendo, profesor, yo creo que avance curricular es importante, sí, pero no es palabra clave en gamificación. Aprender autónomamente, profesor, a mí me parece importante, claro, puede ser importante, pero en gamificación no es una palabra clave. En cambio, mira, la B, juegos interactivos, animaciones, juegos interactivos. Después, retos que brindan recompensas y motiven la participación activa. Retos, recompensas, eso es palabras claves de juego, gamificación. Y en la C, avance curricular, no es palabra clave de gamificación. Retroalimentación. Profesor, usted siempre dice que la retroalimentación es importante. Sí, pero no es palabra clave en gamificación. La respuesta es la B por estas palabras clave. Nuevamente te repito, cada concepto tiene sus palabras clave. Y en mi caso, con mis clases, cada concepto tiene sus propios trucos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, maestra. Ninguna, todo Está claro. claro, profesor. Claro, Todo claro, entonces. Ya. Sí, doctor. Vamos con la última, y esta sí, de repente les va a hacer caer. Vamos a ver, mira, mira. Esta es la última, ahí se acaba. Durante un partido de balonmano, Jaime, uno de los jugadores, ha fallado por tercera vez en su intento de anotar un gol. Molesto por la situación, decide retirarse antes de finalizar el partido. Al ver que se retira de la cancha, algunos de sus compañeros lo insultan. Pedro, otro jugador, no está de acuerdo con la forma en que sus compañeros han tratado a Jaime, por lo que decide hablar con ellos después del partido. ¿Cuál de las siguientes posibles intervenciones de Pedro evidencia una comunicación asertiva? Ojo, queremos comunicación asertiva, no te confundas. Vamos, a ABC, a ABC. A ver, vamos con la última de hoy.
A ver, entiendo que acá te está pidiendo empatía, en la B te pide empatía, entiendo. Bueno, vamos viendo. Yo también me molesté con Jaime, pero me parece que lo correcto era expresarle en otro momento cómo nos afectó su salida en lugar de insultarlo. Creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberían pedirle disculpas por haberlo insultado. Profesor, usted siempre dijo que disculpas se eliminaba. Claro, disculpas se eliminaba, pero ¿en qué? ¿Te acuerdas? En esos pasos. ¿Y cuándo eran esos pasos? Habilidades socioemocionales, resolución de conflictos y autorregulación de emociones. Ahí se eliminaba pedir disculpas, pero acá no. ¿Por qué? Porque estamos en comunicación asertiva, entonces sí, esta era la buena. Ah, entiendo por qué se han molestado, entiendo empatía, no queremos empatía, queremos comunicación asertiva. Yo estoy seguro que no quisieron herir sus sentimientos para evitar un nuevo conflicto, voy a hablar con él antes del próximo partido. Vamos viendo entonces que en la A por lo menos sí le expresa su molestia, sí le expresa, en la B ni siquiera le expresa, en la B hay una expresión de empatía, no queremos empatía, y en la C vamos viendo que tú increpas demasiado, no les preocupa lo que les pasa a otras personas, deberían haberse quedado callados, ujú. Vamos viendo que incluso falta el respeto de esta manera al decirle que se queden callados. La respuesta, la alternativa A, y sí, no se eliminaba lo de las disculpas porque te está pidiendo comunicación asertiva, no te está pidiendo otro concepto. Nuevamente, cada concepto tiene sus trucos, cada concepto pues tiene sus palabras clave. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Doctor, la pregunta A sería bueno, bueno, malo. No, que disculpa, ¿tú piensas que disculpar está mal? O sea, esto es lo que tú piensas, ¿cierto? Para que me hayas dicho bueno, bueno, malo. No, es que no está mal. ¿Sabes por qué no está mal? No está mal porque te está pidiendo asertividad. Ajá. Sería mala si es que la pregunta hubiese sido autorregulación de emociones, habilidades socioemocionales o resolución de conflictos. Ok. ¿Sí quedó claro, maestros? Porque esto es una duda muy frecuente, por eso lo he incorporado. Esta es una nueva incorporación en mi diapositiva de trucos. Está claro, maestro. Mm, Depende Tener del claro el concepto. concepto. Depende del Sí, por contexto. eso me confundí Sí, también, me maestro, confundió porque Ese eso. como, Pero ya te estoy confundido. avisando desde ahora, ¿sí o no? Por sí, eso, maestro, por sí, maestro. eso. No, no te está pidiendo autorregulación de emociones, no te está pidiendo resolución de conflictos, no te está pidiendo desarrollo de habilidades emocionales o socioemocionales, te está pidiendo asertividad. Y en asertividad, pues no está mal, ¿no? Acá, creo que deberíamos hablar con él sobre su salida y deberían pedirle disculpas, ¿ya? Muy bien. Aparte, Profe Giancarlo, te escucho, ya te escucho. también ahí en la alternativa A hay tres aspectos clave que se relacionan con comunicación afectiva. Está la primera Asertiva. parte que es era expresarle, Ujú, la ujú, segunda que es deberíamos hablar con él y la ujú. tercera era pedirle disculpas. Hay tres momentos en los que se da la comunicación asertiva ahí, ¿no? Mucho más que en las otras alternativas. Estimado maestro Gerson, otro punto de vista. ¿Te has dado cuenta que acá no es el docente el que le dice esto? O sea, son intervenciones de los mismos alumnitos, ¿sí o no? Pedro es un alumnito y acá dice, deberían pedirle disculpas. No es que el docente le está diciendo a los alumnos, hey, discúlpense. No, si no son entre compañeritos, un compañerito que le dice al otro. También por esa parte, para tener en cuenta, ¿ya? Aparte de lo que habías mencionado, estimado maestro Gerson. Entonces ahí te das cuenta que si un compañerito le dice al otro, no, pues mejor hay que pedirle disculpas o deberíamos pedirle disculpas, no está mal, ¿no? Ese es otro punto de vista también. Sí, efectivamente, por ese lado, doctor, yo lo estaba viendo. Ahí es la participación, los protagonistas son los estudiantes. Claro, Entonces, pues. Pues hay que leer bien, ¿ah? Pero hay que leer bien, hay que fijar en las pistas, quién es el sujeto, todo lo demás, ¿sí? Mira, ya les había avisado esto y de repente hay una o dos maestras que iban a marcar otra alternativa, lo habían descartado por esto, y es mejor que en estas clases es que se corrija, reflexionemos sobre ese error, para que el día del examen pues no falles, ¿no? Ujú. Muy bien, maestros, entonces en la noche de 7 a 8, ¿qué Doctor, les toca? disculpe. Te escucho. Doctor, su sugerencia, doctor. Cuando hay textos sumamente larguísimos,
puede darse el caso de leer solamente la situación y pasar directamente al propósito y a las alternativas, doctor? ¿O otro truco, por favor, para dominio de textos larguísimos? Por favor, doctor, gracias. ¿Te refieres a esto? No apagues tu audio, escúchame. ¿Te refieres a algo así, a esto? Sí, doctor, porque hay textos larguísimos a Pero veces. entonces, ¿te refieres a los textos larguísimos? Vamos a ser precisos, pues. Textos larguísimos te refieres a comprensión de lectura, o sea, a la competencia lee. Sí, ¿A eso te doctor. refieres? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Buena pregunta de la maestra. Ojo, inicial y primaria que están acá, por eso no quise combinarlos con secundaria. Inicial y primaria en la competencia lee tienen textos extensos, ¿te acuerdas? Y vienen preguntas de los niveles, ¿te acuerdas? Explícito, implícito, reflexión de contenido. Sí, la maestra tiene razón. Vas a las preguntas de los niveles, maestrita, pero si tú ves que dentro de las alternativas no funciona eliminar con truco, por ejemplo, te pide nivel literal y encuentras rápidamente una pregunta inferencial, como por ejemplo, una clásica inferencial. ¿Qué significa tal palabra? ¿No? Ese es netamente inferencial. Ya no tienes que volver al texto para fijarte. Y si en otra alternativa de la misma pregunta dice, ¿y te gustó el cuento? ¿O piensas que debió ser algo el personaje? Piensas, gustar son verbos y es reflexión del contenido. Entonces sí, aplica los truquitos, pero cuando ya veas que las alternativas que quedan sí tienen información, tienes que regresar al texto por estar seguro y ahí, caballero, tienes que volver al texto. ¿Sí, estimada maestra? Mil gracias, doctor. Ya Gracias, ves, doctor. te referías a la competencia ley, pues sí, ya ves, por eso había adivinado. Mil Listo. gracias. Buena sugerencia, Doctor, profesor. doctor, Muchas gracias. doctor, Y una te escucho de súplica. nuevo. Gracias. Doctor, ¿podría enviarme esta grabacióncita en el grupo, por favor? Maestros Para- lindos, ¿se dan cuenta que siempre envío la grabación o no? No, no lo tengo, doctorito, no por eso me lo estoy pidiendo. No Pero lo tengo. ¿cómo está Él la envía grabación si estamos en siempre, vivo y en Sí, directo? sí, todos los sí, doctor. días. No Todos los es. días Muchas envía. gracias, Todas las doctor. veces que hago Envía. clase. Listo, esto también de una Muchas vez quiero gracias, terminar para doctor. enviarlo. Y Gracias, otro, estaremos Muchas Lorenzo, enviando. tú ya sabes. gracias. Gracias, Listo, a las maestra, 7 de la noche, felicitaciones. Gracias, 7 de la gracias. noche, Gracias. con el psicólogo Gracias al Manuel Gracias. Muñoz, profesor. y Gracias, con Gracias, el muchachos. curso Que Dios lo 27 doctor. de bendiga. noviembre. Muchas Gracias, Gracias, maestro. gracias. maestra. Gracias. Chao.